El biogás es un gas combustible cuyos principales componentes son el metano, que se encuentra en proporciones de entre 50 al 70% del volumen, y el dióxido de carbono, con un porcentaje en volumen de entre el 30 al 50%, además de otros componentes en menores proporciones. La alta concentración de metano le da al biogás un alto poder calorífico, que permite su aprovechamiento energético mediante la combustión en motores, en turbinas o en calderas, bien solo o mezclado con otros combustibles. En términos comparativos, un metro cúbico de biogás con una concentración de un 70% de metano equivale energéticamente a 300 gramos de carbón, 1,5 kg de madera, 0,8 litros de gasolina o 0,6 metros cúbicos de gas natural, por utilizar referencias más conocidas. El biogás se genera mediante la descomposición microbiológica de la materia orgánica en condiciones anaerobias, esto es, en ausencia de oxígeno. De la naturaleza se pueden generar tras la putrefacción anaeróbica de las plantas, en el fondo de aguas estancadas, como lagos o pantanos, y es por ello que el biogás se ha conocido históricamente como gas de los pantanos. En los años 30 del siglo XX empezó a investigarse de manera científica la digestión anaerobia, y años más tarde empezaron las primeras aplicaciones industriales. En la actualidad se utiliza la digestión anaerobia para el aprovechamiento y valorización de sus productos de difícil gestión, como pueden ser los residuos de vertederos, los lodos de depuradoras y los subproductos obtenidos de procesos agroindustriales. La producción de biogás en Europa se ha desarrollado principalmente en Alemania. En esta gráfica se puede visualizar la producción total de biogás procedente de diferentes fuentes en Europa. La producción se expresa en kilotoneladas equivalentes de petróleo, una unidad de energía usada para comparar combustibles y que corresponde a la energía liberada por la combustión de 1000 toneladas de petróleo. España no cuenta con una producción significativa y queda aún mucho potencial no explotado para el uso de la digestión anaerobia. Además, el biogás en España es producido principalmente en vertederos. La valorización de sus productos agroindustriales está menor extendida que en Europa, a pesar de ser España un gran productor agrario. El aprovechamiento de la materia orgánica para la producción de biogás mediante la digestión anaerobia puede encontrar diversos usos. El biogás obtenido puede utilizarse directamente en motores o turbinas para producir electricidad. También puede quemarse en calderas para producir calor o purificarse para ser vendido como combustible. Del proceso de digestión resulta un subproducto conocido como digestato, que puede utilizarse como abono dado su alto contenido en nitrógeno y potasio, o bien puede ser usado como precursor para la síntesis de productos de elevado valor añadido como el metanol. A la materia orgánica que se utiliza en los procesos de digestión anaerobia se le conoce como sustrato y se puede diferenciar varios tipos según su origen. La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos se pueden aprovechar para producir biogás en los vertederos. Asimismo, la digestión anaerobia es una alternativa eficaz para la eliminación de los lodos que se generan en los procesos de depuración de las aguas. Pero como hemos dicho, el mayor potencial para la generación de biogás en España se encuentra en la utilización de subproductos de la industria agrícola y ganadera. En los últimos años se está considerando la producción de cierto tipo de cultivos desatendidos, pensados en su totalidad para la producción de energía, lo que se conoce como cultivos energéticos. Las industrias agrícolas y ganaderas generan en su producción una variada serie de residuos, como por ejemplo las deyecciones ganaderas, los lodos de depuradora, los restos de cosechas, entre otros. Estos residuos han supuesto graves problemas de gestión, pues generalmente son muy contaminantes y no tenían un uso definido.
La digestión anaerobia permite valorizarlos. Se define como biogás agroindustrial aquel biogás generado a partir de sustratos agroindustriales, generalmente subproductos de otras operaciones, aunque también es aplicable al uso como sustratos de cultivos energéticos especialmente seleccionados. Los sustratos concretos disponibles varían según la zona geográfica. A modo de ejemplo, diremos que en la región de Extremadura se está probando actualmente la digestión anaerobia de los purines de cerdo, la salmuera de la industria de la aceituna de mesa, el alpechín, que es un subproducto de la extracción del aceite de oliva, y los residuos de la industria de primera transformación del tomate. Asimismo, se está probando la viabilidad del uso de diferentes cultivos energéticos, producidos exclusivamente para su uso como sustrato de digestión anaerobia. Entre estos destacamos la chumbera, el sorgo y las microalgas. Los detalles de la bioquímica y la microbiología de los procesos anaerobios son muy complejos, debido al gran número de caminos alternativos que pueden tomar las bacterias para degradar la materia orgánica. Estas rutas no se conocen al detalle, pero en los últimos años se ha avanzado mucho en las líneas de investigación de este proceso. Los principales componentes de la materia orgánica son las proteínas, los carbohidratos o hidratos de carbono y los lípidos o grasas. En la digestión anaerobia, las proteínas e hidratos de carbono se descomponen, en primer lugar, en aminoácidos y azúcares, por acción de las bacterias conocidas como hidrolíticas acidogénicas. Las mismas bacterias descomponen los lípidos en ácidos grasos y alcoholes. Tanto uno u otro de estos grupos pueden derivar mediante la actividad bacteriana en ácido acético o bien en hidrógeno y dióxido de carbono. También pueden dar lugar a ciertos productos intermedios, como ácido propiónico o butírico, pero estos productos evolucionarán a los anteriores, mediante la acción de otro tipo de bacterias conocidas como acetogénicas. Las bacterias homoacetogénicas pueden convertir el hidrógeno y dióxido de carbono en ácido acético. Finalmente, las bacterias metanogénicas acetoclásticas, actuando sobre el ácido acético, y las bacterias metanogénicas hidrogenófilas, ocupándose del hidrógeno y el dióxido de carbono, producen la mezcla de metano y dióxido de carbono que conocemos como biogás. Este complicado proceso se divide para su estudio y control en tres fases principales. El primero sería la hidrólisis, y le seguirían la acidogénesis y la metanogénesis. Las poblaciones bacterianas que intervienen en el proceso se caracterizan por estar compuestas por seres de diferentes velocidades de crecimiento y diferentes sensibilidades a pH. Y además, los diferentes compuestos intermedios pueden inhibir su crecimiento. Esto supone que cada etapa presentará diferentes velocidades de reacción según la composición del sustrato y que el desarrollo estable del proceso global requerirá de un equilibrio que evite la acumulación de compuestos intermedios, inhibidores o la acumulación de ácidos grasos volátiles, que podrían producir una bajada del pH. En general, la velocidad del proceso está limitada por la velocidad de la etapa más lenta, la cual depende de la composición de cada residuo. Para sustratos solubles, la fase limitante acostumbra a ser la metanogénesis. Para aumentar la velocidad de producción del biogás, la estrategia consiste en elegir diseños de reactor que permitan una elevada concentración de microorganismos acetogénicos y metanogénicos. Con este tipo de sustratos y un reactor adecuado, el tiempo de proceso es de unos pocos días. Para residuos en los que la materia orgánica esté en forma de partículas sólidas, la fase limitante es la hidrólisis, proceso enzimático cuya velocidad depende
de la superficie específica de las partículas. Esta limitación puede alargar los tiempos de proceso hasta las 2 o 3 semanas. Para aumentar la velocidad, una de las estrategias son los pretratamientos físicos, para disminuir el tamaño de partículas. O bien, se puede recurrir al uso de mayores temperaturas y presiones o el uso de ultrasonidos y otras técnicas que aumenten la solubilidad. Se denominan parámetros ambientales a las condiciones que deben mantenerse para el correcto desarrollo del proceso. Podemos citar 5 parámetros básicos: el pH, el potencial redox, la alcalinidad, la concentración de nutrientes y la concentración de tóxicos e inhibidores. El pH es un indicador de la concentración de iones hidróneo presentes en determinadas sustancias. Mide el nivel de acidez o alcalinidad de una disolución. Así, por ejemplo, el zumo de limón tiene un pH de en torno a 2,5, lo que nos indica que es bastante ácido, mientras que la lejía tiene un pH de 13, lo que nos dice que es muy alcalina o básica. Las especies de bacterias que intervienen en el proceso de producción de biogás son sensibles tanto a la acidez como a la alcalinidad, por lo que se debe mantener el reactor en un pH en torno a la neutralidad, el valor 7 que corresponde al agua. El potencial redox o de reducción es como se conoce a la tendencia de las sustancias químicas a adquirir electrones en una reacción de reducción-oxidación. Reacciones químicas en las que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Se mide en milivoltios por comparación con una referencia. Como parámetro ambiental en la producción del biogás, el potencial redox sirve como complemento a la medida del pH. El pH mide la actividad de protones y el potencial redox mide la actividad de los electrones. Para garantizar la supervivencia de la población bacteriana, debe mantenerse por debajo de menos 350 milivoltios. La alcalinidad de una disolución se puede definir como la capacidad para neutralizar ácidos. Las aguas adquieren su alcalinidad fundamentalmente por medio de la disolución de minerales básicos carbonatados. Las mejores condiciones operativas del reactor se producen en concentraciones de bicarbonato cálcico superiores a 1,5 gramos por litro. Las bacterias son seres vivos que necesitan de diversos tipos de nutrientes. Algunos de estos nutrientes son requeridos en grandes cantidades por todo tipo de bacterias. Serían, por ejemplo, el agua libre, el dióxido de carbono, los fosfatos y diversos tipos de sales minerales. Otros nutrientes, o bien son específicos para cada población bacteriana, o bien se necesitan en cantidades mucho menores, lo que se conocen como oligoelementos. En el reactor debe comprobarse periódicamente que la concentración de nutrientes es la suficiente para garantizar la supervivencia de las bacterias. Así como las bacterias necesitan necesariamente de ciertos tipos de elementos como nutrientes, existen otros que les resultan tóxicos y pueden causar su muerte o inhibir su crecimiento. La biología de los procesos es compleja, y así los compuestos intermedios que generan algunas poblaciones resultan inhibidores para la actividad de otras. Además, la sensibilidad a inhibidores y tóxicos puede ser alterada al modificar la temperatura. La estrategia general a seguir será la de eliminar en lo posible la concentración de estos elementos. A modo de resumen, diremos que los máximos rendimientos de biogás requieren un pH neutro, un potencial redox inferior a menos 350 milivoltios y una alcalinidad superior
a 1,5 gramos de carbonato de calcio por litro. Asimismo, se debe garantizar la concentración de nutrientes y reducir al mínimo posible la de tóxicos e inhibidores. Los parámetros operacionales hacen referencia a las condiciones de trabajo de los reactores. Podemos destacar la temperatura, la agitación, el tiempo de retención y la velocidad de carga orgánica, también conocida como OLR. Pueden utilizarse distintos rangos de temperatura. A mayores temperaturas suelen corresponder mayores producciones, pero aumenta la sensibilidad de las poblaciones bacterianas a ciertos inhibidores como el amoníaco. El rango de temperatura ambiental se conoce como psicrofílico. Si se mantienen temperaturas en torno a 35 grados Celsius, hablamos del rango mesofílico. El rango termofílico se consigue manteniendo una temperatura alrededor de los 55 grados Celsius. En la mayoría de reactores es necesario proporcionar al sistema un mínimo nivel de energía mediante agitación para favorecer la transferencia de sustrato a cada población de bacterias, así como para homogeneizar y mantener bajas las concentraciones localizadas de inhibidores. El tiempo de retención es el tiempo medio de permanencia del sustrato en el reactor, sometido a la acción de los microorganismos. Existe un mínimo tiempo de retención por debajo del cual no se produce biogás. A partir de ese tiempo mínimo, la producción crece rápidamente y comienza a decaer lentamente tras alcanzar un máximo. La velocidad de carga orgánica es la cantidad de materia orgánica por unidad de volumen y tiempo. El incremento de la velocidad de carga orgánica implica una reducción en la producción de gas por unidad de materia orgánica introducida, por lo que se debe encontrar un valor óptimo técnico-económico para cada instalación y tipo residuo. El término codigestión se utiliza para expresar la digestión anaerobia conjunta de dos o más sustratos de diferente origen. La ventaja principal radica en que así se puede compensar las carencias de cada uno de los sustratos por separado. Así, por ejemplo, se puede compensar la menor cantidad de materia orgánica biodegradable de los residuos ganaderos, con lodos de depuración o residuos de la industria alimentaria. La codigestión de residuos orgánicos de diferente origen ha resultado una metodología exitosa tanto en régimen termofílico como mesofílico. Se está investigando sobre qué mezclas consiguen los mejores resultados y en qué proporciones. Se ha conseguido buenos resultados en la codigestión de mezclas de la fracción orgánica de residuos municipales con lodos de depuradoras o aguas residuales urbanas, y la codigestión de fangos de depuradoras junto a residuos de frutas y verduras. Ejemplo de estas investigaciones son las actividades que se desarrollan tanto en el Centro de Investigación La Orden Valdesequeda como en la Universidad de Extremadura. Veamos más en profundidad dichas investigaciones. Para comenzar, voy a introducir brevemente las labores de investigación que se realizan en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Fuentes Alternativas, situado en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. En este laboratorio se realizan desde hace más de una década experiencias de digestión anaerobia utilizando residuos biomásicos húmedos que se generan en las principales industrias agroalimentarias de la región. Como ejemplos de dichos residuos se pueden enumerar los residuos de matadero, especialmente de cerdo ibérico,
residuos de la industria de procesado de tomate y alpechín. Estos residuos, antes de comenzar a digestarlos, es necesario realizar una estadística exhaustiva de cada uno de los desechos que genera cada una de las industrias, con el objetivo de poder conocer las proporciones reales en las que se genera cada uno de ellos y lo que nos permitirá extrapolar los resultados que se obtengan en condiciones de laboratorio a plantas a escala preindustrial. Así, los residuos de matadero estarían formados por un 6% en residuos sólidos, principalmente vísceras, intestino grueso, intestino delgado, estómagos, un 93% de agua de lavado, la cual se genera en las operaciones de limpieza y acondicionado del matadero, y un 1% de sangre. Se sabe que un cerdo contiene de un 2 a un 3% de su peso vivo en sangre, pero en la sangría durante el proceso de sacrificio solo se obtiene entre un 40 y un 60% de la sangre total. Por tanto, podríamos estimar que obtendríamos de sangre un 1,5% del peso vivo del animal. Los residuos de la industria del tomate están formados por un 10% en residuos sólidos y un 90% de agua depurada. Este 10% de residuos sólidos se puede subdividir en un 7,2% de residuos de pieles y semillas y un 2,8% de fango de depuración. Con respecto a los residuos del alpechín, este está constituido por un residuo líquido muy homogéneo, por lo que no necesitaría ningún tipo de pretratamiento. El tamaño de partícula que presente el sustrato a digestar tiene una gran importancia en el proceso de digestión anaerobia. Por eso será necesario realizar un pretratamiento de los residuos sólidos para disminuir el tamaño de partícula, obteniendo así un aumento de la superficie de acción de los microorganismos sobre el sustrato, lo que permitirá facilitar la degradación del residuo conjunto. Por tanto, antes de comenzar la digestión de residuos de matadero y residuos de la industria del tomate, será necesario triturar los residuos sólidos mediante batidoras dilaceradoras. Una vez triturados se mezclarán con los residuos líquidos y lo que permitirá obtener una mezcla homogénea. Una vez preparados los sustratos con las proporciones anteriormente mencionadas y bien homogenizados y triturados, se congelarán en botellas a -4 grados hasta el momento de su uso, para evitar que el residuo se degrade por medio aerobio. Aparte de estos residuos de la industria agroalimentaria, residuos biomásicos húmedos, en la actualidad estamos intentando estudiar la viabilidad técnica y medioambiental del uso de la planta de tabaco como cultivo energético. ¿Por qué? Porque dicho cultivo se adapta perfectamente a las condiciones edafoclimáticas de la región de Extremadura, presenta altos niveles de productividad en biomasa. Se estima que su uso como cultivo energético podría dar lugar a la generación de 135 toneladas de tabaco por hectárea. Es un cultivo muy bien conocido por los agricultores de la región y, por otro lado, está disminuyendo el consumo de esta planta humano y se están reduciendo las ayudas a la producción, por lo que sería necesario darle otra salida a dicha producción de tabaco en Extremadura. Ahora vamos a ver un ejemplo de modo semicontinuo, cómo se alimentaría diariamente. Este reactor que vamos a alimentar en este momento, se le introducen 50 mililitros de alpechín al día. Antes de alimentar es necesario aislar completamente el digestor del sistema de almacenamiento de biogás y cerrar la salida de agua desplazada. Como dije anteriormente, esta salida es la que se utiliza para la alimentación y extracción del lodo digerido. En primer lugar, vamos a extraer el mismo volumen de sustrato digerido antes de introducir el lodo. Se miden los 50 mililitros
y parte de estos 50 mililitros se toma una muestra para los posteriores análisis. El sustrato sobrante se guarda en botellas porque será el inóculo para futuros digestores. Una vez que sacado el sustrato digerido, introduzco residuo nuevo en la misma cantidad, con el objetivo de que el volumen del reactor se mantenga constante a lo largo de las experiencias. Una vez alimentado, se cierra con cuidado la entrada de alimento. Ahora ya solo nos quedaría medir el volumen de agua que ha desplazado en 24 horas, que sería igual al volumen de metano generado en este mismo tiempo. En este caso, 1560 mililitros de metano en 24 horas, con 50 mililitros de alpechín diazo. Se vuelve a llenar la botella se cierra perfectamente para evitar entradas de aire. Se abre la salida de agua desplazada. Veremos que ahora va a salir todo el metano que se ha ido acumulando a lo largo de la alimentación y se abre el digestor, lo que provocará una nueva salida de agua. Y ya estaría listo el digestor hasta el día siguiente. Este de aquí es uno de los reactores anaerobios continuos que tenemos en el laboratorio. Es el más nuevo, está diseñado recientemente y por tanto la automatización es un pelín más sofisticada que el que veremos después. Este es el digestor anaerobio, el cual presenta una camisa calefactora que permite que el interior del reactor se mantenga a 38 grados centígrados. Tiene un grifo que nos permite sacar muestras del reactor y aquí arriba tenemos un sensor de temperatura que ayudará a regular a 38 grados, un sensor de nivel para determinar si el nivel de lodo en el interior del reactor es adecuado y una serie de orificios a través de los cuales se impulsará mediante una bomba parte del biogás generado, con el objetivo de mantener la homogenización en el interior del reactor. Aquí tenemos una salida para el biogás formado, el cual va a pasar a través de una trampa que permite eliminar el vapor de agua presente en el mismo y se almacenará en una campana gasométrica. Veis que es muy sencilla, simplemente consta de un cilindro de metacrilato relleno de agua hasta cierto nivel y una campana de aluminio en su interior, de tal forma que el biogás va a ser introducido a través de ese cilindro metálico que se encuentra por encima del nivel del agua y por tanto hará que se acumule el biogás por encima del agua y hará subir el émbolo hacia arriba. En este reactor no necesitamos, tenemos aquí una antorcha quemadora de biogás, pero solo se utiliza en caso de emergencia, puesto que este dispositivo presenta un sensor de tal manera que cuando la campana llega a 9 litros de biogás, automáticamente se abre la llave y suelta el biogás hasta la campana extractora y mantiene la campana hasta 1 litro. La alimentación se realiza mediante una bomba peristáltica, la cual tenemos fijada, que introduzca paulatinamente a lo largo del día un cierto caudal. En este caso se trabaja con residuos de matadero.
Lo tenemos puesto encima de un agitador magnético, puesto que este residuo decanta con mucha facilidad y es necesario mantenerlo homogéneo mientras se está introduciendo en el reactor. Aquí en la parte superior tendríamos el sistema de alimentación que se utilizaría en el caso de residuos que no necesiten agitación. Por último, con el sensor de nivel y con otra bomba peristáltica se va a mantener constante el volumen en el interior del reactor, de tal manera que cuando se pone en marcha la bomba de alimentación, también se pone en marcha la bomba de extracción y el lodo ya digerido se almacena en este tanque de agua, que también dispone de un grifo para ir sacando el lodo digerido. Podéis ver cómo el lodo digerido ha perdido bastante color y se ha degradado y por eso tiene un color más suave que el lodo que está en el interior del reactor. Se regula a través de esta pantalla táctil mediante un autómata. Aquí vemos el tanque de alimentación, el cual se le puede fijar un cierto caudal diario. El tanque de extracción, que se fijará automáticamente para eliminar del reactor el mismo volumen que entra. El digestor anaerobio, en el cual se fija la temperatura, el volumen en el interior del reactor, y la campana gasométrica, la cual nos va a dar el volumen instantáneo, el volumen que ahora mismo tenemos acumulado en la campana, y el volumen acumulado, ya que, como he dicho anteriormente, la campana va a vaciarse automáticamente. En la pantalla también se muestra la bomba de recirculación de biogás, la bomba de recirculación de fango, ambas para mantener homogénea el contenido del reactor, la bomba de entrada de alimentos y la bomba de salida de lodo de diésel. Este reactor también opera en modo continuo, pero veis que es mucho más sencillo que el que hemos visto anteriormente. Sin embargo, las partes principales del mismo son iguales. Tenemos una entrada de alimentos, una bomba peristáltica para inyección de alimentos, el reactor anaerobio, la salida de fango digerido, la campana gasométrica y las bombas de recirculación de fango y de recirculación de biogás para mantener homogéneo el contenido del reactor. En este caso, el calentamiento se realiza por la parte inferior mediante el encendido y apagado de resistencias eléctricas, las cuales están reguladas por el autómata y por el termopad. En la pantalla vemos cómo podemos fijar la temperatura en el interior del reactor, el caudal de alimentación y la parada y arranque de la bomba de recirculación de biogás. En este caso, el biogás se va a acumular en una campana gasométrica que tiene el mismo principio de funcionamiento que el anterior. Sin embargo, al no tener sensor de nivel, es necesario quemar diariamente para mantenerla en un nivel relativamente bajo y evitar sobrepresiones en el digestor. Para realizar la quema de biogás, es necesario parar la bomba de recirculación de biogás, cerrar las llaves para aislar el reactor de la campana y abrir la antorcha quemadora. De esta forma vemos cómo
El biogás que se almacena en el interior de la campana presenta un elevado poder calórico. Y vemos cómo, a medida que vamos quemando biogás, el émbolo de la campana va bajando. Y lo dejaremos en el volumen que consideremos necesario. Y repetimos el proceso de forma inversa. Cerramos antorcha, abrimos el reactor y encendemos la bomba de recirculación de biogás. Una de las determinaciones realizadas es la demanda química de oxígeno o DQO. Para ello, se cogen unos viales compuestos por 0,5 ml de dicromato potásico 0,64 normal, una punta de espátula de sulfato de mercurio y 1,5 ml de solución de sulfato de plata y ácido sulfúrico. Posteriormente, se coge 1 mililitro de muestra centrifugada del residuo a tratar y se diluye en 50 mililitros en un matraz aforado. A continuación, se introducen 2 mililitros de dicha disolución en la cubeta y se calienta en el horno a 150 grados Celsius durante 2 horas. La medida de la DQO se realiza introduciendo la cubeta, después de enfriar, en el espectrofotómetro con un filtro específico para la DQO y el rango utilizado. El valor indicado por el espectrofotómetro es directamente el valor de la DQO. Otra de las determinaciones realizadas es la alcalinidad. La alcalinidad de un agua corresponde a la presencia de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. Se expresa como gramos de carbonato de calcio por litro. El material y aparato utilizados son centrifugadora, cápsulas para la centrífuga, pHímetro, vaso de precipitado y bureta. Los reactivos son solución de ácido clorhídrico 0,1 normal y el procedimiento es el siguiente. En primer lugar hay que calibrar el pHímetro y posteriormente se toman 5 mililitros de la muestra y se centrifugan a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Se toma la muestra centrifugada y se añade lentamente una disolución de ácido clorhídrico 0,1 normal hasta pH en torno a 3,8, que se considera el punto final de la valoración de la alcalinidad para un agua residual compleja. Posteriormente, a través de una fórmula, se expresa el valor de la alcalinidad expresado en gramos de CaCO3 por litro. La acidez volátil representa el conjunto de compuestos de carácter ácido presentes en una muestra, los cuales tendrán una volatilidad a 100 grados Celsius suficientemente elevada para ser separados mediante destilación. En general, en esta medida se incluyen los ácidos fórmico, acético, propiónico y butírico. La determinación comienza con la centrifugación de 5 mililitros de muestra a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, con el objetivo de clarificar la muestra. El sobrenadante se lleva a un vaso de precipitados y se disminuye su pH hasta por debajo de 3,5, añadiendo ácido sulfúrico al 10% en peso, con el objetivo de que los compuestos se encuentren todos en su forma ácida. Una vez acidulada la muestra, se introduce en el interior de un matraz aforado de fondo redondo y se lava con agua destilada el vaso de precipitado para eliminar todos los ácidos que puedan seguir presentes en el mismo. El matraz de fondo redondo que contiene la muestra acidulada se acopla al destilador por arrastre de vapor y se mantiene en él hasta observar que la muestra se ha destilado en su totalidad. El destilado se valora con una disolución de hidróxido sódico
a 0,05 normal hasta viraje de la fenolftaleína hasta un color rosa. De tal manera que utilizando el volumen de hidróxido sódico utilizado, la normalidad de dicho hidróxido sódico y el volumen de muestra utilizado, es posible calcular la acidez volátil de dicha muestra en gramos de ácido acético por cada litro. Para determinar los sólidos en suspensión, totales, minerales y volátiles presentes en una muestra, será necesario tomar 5 ml de la misma y centrifugarla a 3600 revoluciones por minuto durante 10 minutos, con el objetivo de separar los sólidos que se encuentran en suspensión de los sólidos disueltos que no serán importantes en la determinación. Posteriormente, se pesará una cápsula de porcelana en una báscula de precisión, con el objetivo de determinar el peso inicial de la misma, al cual denominaremos peso 1. Una vez concluida la centrifugación, se descarta el sobrenadante y los sólidos en suspensión se introducen en el interior de la cápsula de porcelana. Posteriormente se introducen en una estufa a 105 grados durante 24 horas con el objetivo de eliminar toda la humedad presente en la muestra. Tras la desecación, se calcula de nuevo el peso de la cápsula, denominándolo peso 2. Después se introduce en un horno Mufra a 550 grados durante 1 hora, con el objetivo de calcinar la muestra, quedando en la cápsula únicamente los sólidos minerales. Una vez se ha enfriado, se vuelve a repetir el proceso de pesado en la báscula de precisión, obteniendo el peso 3. De tal forma que los sólidos en suspensión totales se obtendrán por diferencia del peso 2 menos el peso 1, los sólidos en suspensión minerales restando el peso 3 menos el peso 1, peso inicial, y los sólidos en suspensión volátiles serán la diferencia entre los totales y los minerales. Buenos días, mi nombre es Ana Parralejo, soy ingeniera química y trabajo en el Centro de Investigación La Orden desde hace unos 3 años. Mi trabajo consiste en realizar experimentos de digestión anaerobia con el purín de cerdo que se obtiene de las granjas. Actualmente el purín de cerdo es uno de los sustratos o productos que contaminan más el medio ambiente, debido a que se encuentran en la balsa, expuestos al aire y provocan una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Uno de los gases más importantes que producen es el metano. Por eso, si conseguimos un aprovechamiento eficiente de ese metano, podemos obtener diferentes tipos de energía con ello. Realmente lo que nosotros hacemos con el purín que extraemos de la granja es introducirlo en un digestor de tipo que se muestra. Tienen una capacidad aproximada entre 4 y 5 litros. Estos digestores se encuentran herméticamente cerrados y además en constante agitación. La agitación la podemos controlar por esta serie de agitadores manuales y además podemos controlar la temperatura, que debe estar en un rango entre unos 38 y 41 o 42 grados. Si nos salimos de este rango de temperatura, los microorganismos que trabajan en el interior del digestor pueden morir. La ausencia de oxígeno la controlaremos posteriormente en la medida de hogar. Otra de las características de este tipo de digestor es que deben estar herméticamente cerrados. Para ello nos servimos de una serie de pinzas que aseguran una completa hermeticidad. A continuación, lo que hacemos es controlar el sustrato que se encuentra dentro del digestor y para ello realizamos diferentes extracciones con la ayuda de una jeringa a través de una toma que se encuentra en la parte superior del digestor.
Simplemente se introduce la jeringa y se abre la llave para poder extraer el sustrato. Una vez se ha extraído el sustrato, se hacen diferentes análisis. El biogás que se produce a partir del sustrato, pudiendo hacerlo principalmente, se extrae a partir de esta vía y se contabiliza en este contador de gas. Lo que hace es que el gas sale a través de este líquido, que es aceite, y lo que hace es que la rampa se mueve. Cada movimiento de la rampa contabiliza el biogás que se produce y nosotros podemos de esta forma anotarlo. El biogás se almacena en estas bolsas que tienen una capacidad de unos 20 litros y cada cierto tiempo realizamos medidas de la concentración de metano que tiene este biogás. Realmente nos interesa que la concentración de metano sea alta para que el aprovechamiento energético sea lo mayor posible. A través de este analizador manual se puede detectar tanto la concentración de metano, de dióxido de carbono, de oxígeno, de ácido sulfídrico y de monóxido de carbono. El procedimiento que seguimos es abrir la válvula, introducir la nariz del analizador y vamos viendo la concentración que tiene en cada uno de los gases. El pudín de cerdo, como todos sabéis, tiene esta apariencia. Prácticamente la mayor parte del sustrato que se usa en el interior de los digestores es el pudín de cerdo. Lo que sí hacemos es mezclar una pequeña parte de otro sustrato para aumentar la materia orgánica, para aumentar el contenido de carbono que hay en el interior. Para ello utilizamos actualmente chumbera, que aumenta bastante la relación carbono-nitrógeno, y también usamos sorgo. El sorgo se usa de diferentes variedades. Normalmente se usa variedades azucareras, puesto que tienen una mayor concentración en azúcares y esto hace que aumente la producción en metano. Una vez se ha cosechado el sorgo, lo que se hace es que se ensila o bien en grandes cantidades o en pequeñas cantidades en otros botes, lo que se denominan microsilos. Se añaden pequeñas cantidades en el interior del digestor, alrededor del 2% o el 3% del volumen total, mientras que con la chumbera la proporción que se encuentra en el interior es entre el 30 y el 40% del volumen total. Esto es debido a que el sorgo tiene una gran cantidad de fibras que hacen que se degrade más difícilmente. La lignina y la celulosa que componen el sorgo provocan una degradación más lenta y más difícil, puesto que los microorganismos no son capaces de acceder a ello. El sistema de agitación que tienen este tipo de digestores se realiza mediante dos aspas colocadas a diferentes alturas, cuya velocidad de agitación puede ser diferente. En cuanto al sistema de calefacción de este tipo de digestores, es a través de una especie de camisa que tiene alrededor de la forma cilíndrica sobre la que circula agua caliente. Ese agua caliente se calienta en un calentador que compone el digestor. Por otro lado, se ve que tiene dos tomas, una en la parte de arriba por la que sale el gas y otra en la parte de atrás por la que se toma la muestra sólida, la muestra de sustrato que hay en el interior del digestor. Si se ve, el eje encargado de mantener una agitación constante es este de aquí. Abajo tiene una válvula que nos ayuda a descargar el digestor y hacerle una limpieza entre un experimento y otro.